Bueno, en la imagen que nos muestran en el taller podemos ver cómo son los niveles de organización, desde el más simple al más complejo. De los más simples estamos hablando químicamente pues del átomo, la molécula y la macromolécula. Empezando por el átomo, es la partícula de vida más pequeña, y entre ella encontramos carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, que estos son como los más básicos. Bueno, luego seguimos con la molécula, que entre ellas encontramos lo que son el agua, el dióxido de carbono, que ya son la unión de varios átomos, y posteriormente las macromoléculas, que son pues moléculas unidas por diferentes enlaces, pero que tienen un mayor peso o masa molecular. Luego seguimos con los organelos, que ya son cada una de las estructuras independientes que tiene la célula. La célula, por otra parte, es la unidad más pequeña, pues funcional y estructural de vida. Seguido de esto, la unión de células conforman lo que son los tejidos, que en el cuerpo humano pues básicamente estamos completamente llenos de ellos. Posteriormente, la unión de tejidos con una misma estructura conforman lo que conocemos como órgano, que el órgano desempeña una función específica dentro de lo que es un sistema, que el sistema es la unión de varios órganos. Y los diferentes sistemas, como sistema respiratorio, excretor, digestivo, son los que hacen posible pues que se conforme un organismo, que el organismo ya somos pues cada uno de nosotros, y que estamos en constante intercambio de energía pues con el entorno que nos desarrollamos. Bueno, en el segundo punto nos habla básicamente de la célula. Entonces, para empezar vamos a definir qué es la célula. La célula pues es la unidad funcional, fundamental y estructural que compone todos los organismos. Bueno, la célula ampliamente puede ser célula eucariota o procariota. Entonces en la eucariota encontramos lo que son célula animal y vegetal, y en procariota más que todo nos referimos a las bacterias. Bueno, por otra parte encontramos que el ser humano está compuesto por amplios grupos y por diferentes clases de células, entonces no podemos especificar cuántas tiene exactamente, pero en sí son grandes 8 o 9 grupos, entre las que son células sanguíneas, células cartilaginosas, células epiteliales, células nerviosas, y son grandes grupos por cada una. Digamos, en las sanguíneas tenemos lo que son linfocitos, eritrocitos, leucocitos, que cada una cumple una función diferente en el cuerpo. Entonces básicamente hay células reproductoras y así, entonces son muchas, pero entonces básicamente el cuerpo está compuesto de células que a su vez forman tejidos. Bueno, en el tercer punto nos habla de que cuál es la clasificación de las células. Entonces se clasifican en labiales, en estables y permanentes. Eso, según su forma de regeneración, los labiales se multiplican toda la vida. Los tejidos compuestos por estas células tienen un alto potencial de regeneración, como por ejemplo las células epiteliales y las sanguíneas. Las células estables no se multiplican, conservan su latencia y pues hacen un proceso de mitosis según un caso específico o de urgencia. Estas son las células glandulares, endo y exocrinas. También están las células permanentes, que esta no es posible la regeneración. Los tejidos son conformados por estos, que son separados por tejidos fibrosos, como por ejemplo las neuronas y los socrómeros. No, me corresponde el punto 4 del taller. En esta vamos a hablar de tres estructuras muy importantes en la célula. La primera de ellas es la membrana plasmática. Es una membrana que se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. Esta está compuesta por una bicapa lipídica que es semipermeable. La función de la membrana es regular el transporte de materiales o compuestos que pueden entrar y salir de la célula, como las proteínas o los
los glúcidos. También es una, como una protectora, cumple una función de protección a la célula y de proporcionar un entorno estable. Está encargada del transporte de nutrientes dentro de la célula y también el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. En la membrana plasmática se ve involucrada en procesos biológicos importantes como lo son la ósmosis, la difusión y la difusión. Uno de estos es el citoplasma. Este es como una estructura celular cuya apariencia es demasiado viscosa, es muy viscosa. Se encuentra localizado dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo de la célula. Este está compuesto por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, sales minerales y otros productos del metabolismo. En su interior, pues la función es que alberga a los orgánulos celulares y ayuda para el movimiento de estos. En el citoplasma también se encuentran algunos nutrientes que son los que pasaron la membrana plasmática y son los encargados de nutrir a los orgánulos. Bueno, por último les voy a hablar del núcleo. Esta es la estructura principal de una célula. Esta es la que permite la diferenciación en lo que es una célula procariota o una célula eucariota. También es considerado el compartimiento más grande de la célula y en la mayoría de células está ubicado justo en el medio, pero hay algunas excepciones en las que el núcleo está ubicado a la periferia. Posee una envoltura nuclear que está formada por dos membranas, y esto lo que hace es separarlo del citoplasma. El material genético está en su interior, en el interior del núcleo, organizado junto con proteínas. Las funciones principales del núcleo es que contiene el acervo de toda la información genética de la célula, excluyendo lo que es el ADN mitocondrial y de los cloroplastos. Partiendo del punto número 5, donde vamos a hablar sobre las funciones y las características de los siguientes orgánulos. El ribosoma, este se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso, en el citoplasma celular, y su función principal es la síntesis de las proteínas. El segundo es el retículo endoplasmático. Este es un sistema que conecta el núcleo con el citoplasma y su principal función es la biosíntesis de proteínas y lípidos. Se divide en dos: el retículo endoplasmático liso, que este no contiene ribosomas y su función es la síntesis de los lípidos. Por el contrario, el retículo rugoso tiene la función de sintetizar proteínas y sí contiene ribosomas. El tercero es el complejo de Golgi. Este es un sistema de membranas que conecta el citoplasma con la membrana celular. Su función es capturar las vesículas del retículo endoplasmático, formando glicoproteínas, glicolípidos y lipoproteínas. El cuarto es el lisosoma. Estas son estructuras membranosas que contienen en su interior enzimas. Estas enzimas son las encargadas de digerir material dentro y fuera de la célula. Actúan como mecanismo de defensa, dirigiendo dichas bacterias y activando el sistema inmunológico. El quinto es el perizosoma. Este es un compartimiento esférico rodeado de una sola membrana. En él ocurren rutas metabólicas de oxidación que son esenciales para la célula. Posee más de 50 enzimas que pueden degradar ácido úrico, ácidos grasos y aminoácidos. Como último vamos a hablar de la mitocondria. Estas están rodeadas por una membrana de doble capa que poseen genoma propio, como también ARN ribosomal y de transferencia. Su principal función es almacenar y proporcionar energía en forma de ATP por medio del ciclo de Krebs. El mapa conceptual habla sobre las funciones celulares. Las funciones celulares son varias, entre ellas está la reproducción, el metabolismo, la respiración, la nutrición, la digestión, la secreción, la excreción, entre otras. Pero las más principales serían la reproducción, la respiración, el metabolismo y la nutrición. Ahora voy a hablar de la reproducción. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es cuando una célula madre genera una o más células hijas de ella misma o con otro organismo. Esta se divide en dos, en sexual y asexual. La sexual tiene que ver cuando dos organismos que son unicelulares y similares pues en su composición se fusionan nuclearmente para generar una célula hija. Y la asexual
es cuando una célula madre se fragmenta en dos o más para que esos dos fragmentos o más fragmentos se conviertan en células hijas. Bueno, ahora hablemos del metabolismo. El metabolismo en sí es una serie de reacciones químicas, las cuales pueden ser anabólicas o catabólicas. Las anabólicas quieren decir que absorben energía. ¿Qué quiero decir con eso? Que una sustancia simple se convierte en un compuesto complejo. Y en la catabólica es básicamente lo contrario. En vez de absorber energía, libera energía y transforma compuestos complejos en sustancias simples. La respiración es cuando la célula oxida los alimentos para generar energía a través del ATP que crea. Este proceso se ve en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Esta se divide en dos, en aeróbica o anaeróbica. La aeróbica, como su nombre lo dice, quiere decir que utiliza aire para hacer el proceso. Y la anaeróbica es cuando no necesita aire, oxígeno para hacer el proceso. La célula también tiene otro proceso que es la nutrición. La nutrición es cuando la célula recoge materia orgánica y de esta coge la energía para hacer sus necesidades vitales, sus actividades vitales. Se divide en dos, en heterótrofa y en autótrofa. La heterótrofa es cuando la célula consume esa energía o consigue esa energía de un organismo externo, porque de materia orgánica que forman otras células, otros organismos que no sean el mismo. Y la autótrofa es cuando la célula genera su propio alimento.